especialmente a su presidente, Gorka Urtaran, que hoy se hayan acercado al ACUA para establecer con el Gobierno vasco un cauce constante de información y colaboración para el desarrollo del programa Euskadi Next 2021-2026. Sé que el día a día municipal es muy intenso. Por ello, eskerrik asko al presidente y alcalde de Vitoria-Gasteiz, Gorka Urtaran, y a las dos vicepresidencias encabezadas por el alcalde de Irún, José Antonio Santano, y la alcaldesa de Azpeitia, Nagore Alcorta. Hemos compartido el estado de la situación de los fondos europeos, principalmente del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, el MRR, y la reciente actualización del programa Euskadi Next, que aprobamos en el Gobierno el pasado 18 de mayo. Quiero remarcar la contribución fundamental de los ayuntamientos para que los fondos europeos sirvan de instrumento a la reactivación y transformación de Euskadi. Sin duda, el objetivo es situar a las personas en el centro de los proyectos y planes estratégicos. De cara a facilitar que los ayuntamientos estén preparados para cuando se activen las convocatorias de acceso a estos fondos, vamos a ofrecer información de primera mano a los municipios vascos. De los 24.200 millones de euros del MRR presupuestados en 2021, 1.483 serán transferidos a las entidades locales para su gestión. Esto sucederá, por ejemplo, en el ámbito de la rehabilitación de edificios públicos. La manifestación de interés lanzada en el marco del Plan de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos estaba abierta a las entidades locales. Así, parte de los 1.080 millones asignados a dicho plan revertirán en las entidades locales y lo mismo sucederá con los 2.420 millones destinados al programa de rehabilitación de viviendas y entornos residenciales. Adicionalmente, a lo que pudieran gestionar directamente las entidades locales, parte de los 10.793 millones de euros que gestionarán las comunidades autónomas se canalizará también hacia los municipios, bien sea mediante intervenciones directas en municipios, casos de inversiones de URA, bien a través de programas como Penguela para la regeneración integral de barrios vulnerables, bien por el reparto competencial entre las administraciones públicas para el despliegue de las políticas públicas. De las 23 manifestaciones de interés publicadas desde los diferentes ministerios del Gobierno del Estado, los municipios podrían presentar proyectos en 8. En ocasiones, estas manifestaciones de interés darán lugar a convocatorias públicas en régimen de concurrencia competitiva que podrán ser convocadas por la Administración General del Estado, las comunidades autónomas y las diputaciones forales. Estas son las que han estado abiertas a ayuntamientos. La movilidad sostenible, segura y conectada en entornos urbanos y metropolitanos. Programa de impulso a la rehabilitación de edificios públicos. Programa de actuaciones de rehabilitación a nivel de barrio. Transformación digital y la modernización de las administraciones públicas. Reto demográfico y lucha contra la despoblación. Movilidad eléctrica, infraestructura de recarga, innovación y electrificación del parque móvil. Comunidades energéticas locales. Y los planes territoriales de sostenibilidad turística en destino, con plazo abierto del 15 de junio al 5 de julio. Como ejemplos de convocatorias gestionadas desde Madrid para entidades locales, tenemos las siguientes de la Secretaría de Estado de Comercio del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Líneas de ayudas para programas de mercados sostenibles. Líneas de ayudas para la potenciación de la actividad comercial en zonas rurales. Líneas de ayudas para el fortalecimiento de la actividad comercial en zonas turísticas. Líneas de ayudas para un programa de modernización de comercio, fondo tecnológico. La acertada ejecución de estos fondos es un reto colosal y las instituciones vascas tenemos claro que debemos utilizar la transformación como palanca de recuperación. Azpimarratu nahi dut udalen funtsezko ekarpena Europako funtsak Euskadi suspertzeko eta eraldatzeko tresna izan daitezen. Udal funts horietara sartzeko deialdiak aktibatzen direnerako prest egon daitezen lehen eskuko informazioa eskainiko diegu Euskal udalei. Funts horiek behar bezala gauzatzea sekulako erronka da. Eta Euskal erakundeok argi daukagu eraldaketa erabili behar dugula susperraldiaren palanka gisa. Ya lo he explicado en más de una ocasión y estamos tratando de reenfocar con el Gobierno del Estado algunas cuestiones, pero es cierto que han marcado los criterios de inversión
sin consulta previa a las comunidades autónomas y en ámbitos que son competencia nuestra. Esto podría terminar generando un enorme riesgo de vernos imposibilitados a recibir los fondos europeos para determinadas cuestiones, al tenerlas ya realizadas en Euskadi con anterioridad y por ello no poder justificar las inversiones que exige España. Reitero que es fundamental que exista capacidad de acción y decisión autonómica, por supuesto, dando cobertura a los requisitos que Europa ha aprobado para el Plan de Recuperación español, de forma que se pueda justificar. De lo contrario, algunas comunidades nos veríamos seriamente afectadas por los criterios establecidos y el propio plan español correría el riesgo de no ejecutarse, por lo que se perderían recursos. Berriro diot, funtsezkoa dela autonomiaren ekintza eta erabaki gaitasuna izatea Europak Espainiako berreskuratze planerako onartu dituen baldintzei estaldura emanez noski justifikatu ahal izateko. Esto es una carrera de fondo y los primeros metros van a marcar también nuestra llegada a meta. Es una carrera de fondo en la que vamos a participar el conjunto de instituciones y, por supuesto, que vamos a colaborar intensamente, en este caso, con los ayuntamientos. Eskerrik asko, y ahora le doy la palabra al alcalde de Gasteiz y presidente de Eudel, Gorka Urtaran. Eskerrik asko sailburu eta egun on guztioi. Bueno, nik lehenengo eta behin eskertu nahi diot sailburuari eta bere lantaldeari gaur egindako bilera, benetan oso aberasgarria izan delako eta beharrezkoa da horrelako bideak izatea, elkartzeko eta baita ere konpartitzeko estrategikoa diren proiektuak guztiontzat. Bueno, nik bizpahiru hausnarketa helarazi nahi dizuet. Alde batetik, krisi honetatik, beste krisi guztietatik bezala hobeto eta azkarrago ateratzeko, egin behar dugu elkarlan hori, beharrezkoa da elkarlana. Elkarrekin baldin bagoaz, hobeto eta azkarrago aterako gara krisi honetatik, beste krisi guztietatik bezala. Eta beraz, gaur da, bilera honen helburu honetariko bat, da elkarlana eta lankidetza hori sustatzea. Ahalik eta elkarren baldin bagoaz, hobeto egingo ditugu gauzak. Beraz, elkarlana eta lankidetza da guretzat oso importantea, krisi honetatik ateratzeko. Beste alde batetik ere, planetak ezin du gehiago itxaron, eta beraz oso importantea da, ahalik eta azkarren martxan jartzea eraldaketa hori. Eta horretarako ere oso garrantzitsua dira Europatik etor daitezken aparteko funts horiek. Eta funts horiek ere aigatu beharko dira udalerri guztietara. Eraldaketa hori ahalik eta azkarren jorratzeko. Beraz, krisi honetatik hobeto eta azkarrago ateratzeko oso importantea da batetik elkarlana sustatzea, gaur Eusko Jaurlaritzak eta udalen artean egin dugun bezala, eta beste alde batetik aparteko funts horiek jasotzea ahalik eta azkarrago martxan jartzeko eraldaketa prozesuak. Eta hori da hain zuzen ere egin nahi duguna Eudeletik. Eta beste alde batetik, Eudel prest dago, adi dago eta prest dago funts horiek jasotzeko, erronka horri aurre egiteko eta beste alde batetik ere proiektuak martxan jartzeko. Adibidez, atzo bertan jaso genuen berri bat, eta oso importantea da, ez da Europako funts bat, baizik eta estatu mailan jorratu den funts bat, baina funts horietatik Euskadiko udalerrik jaso dituzte 16,5 milioi euro gure garraio publikoa sustatzeko. Beraz, horrek esan nahi du ere, Euskal udalerrik hor daudela diru hori jasotzeko eta baita ere apartekoa diren proiektuak martxan jartzeko. Bueno, simplemente desde Eudel yo quería trasladar dos o tres reflexiones. En primer lugar, agradecer al sailburu Azpiazu y a su equipo el trabajo que han realizado, que siguen realizando para desarrollar toda la estrategia vasca en torno al Euskadi Next y los fondos europeos, y también por esta reunión que ha sido muy enriquecedora para poder hacer una política coherente y hacer una política coordinada, ¿no?, de lo que es la estrategia vasca. Y creo que esta es una de las señas de identidad de Eudel, trabajar por la coordinación entre los diferentes niveles institucionales de Euskadi. Para salir de esta crisis económica, sanitaria y climática, es necesario hacerlo juntos. Si vamos juntos, vamos a salir antes y mejor de esta crisis, como se sale de cualquier otra crisis. Por lo tanto, este es el primer mensaje que queremos trasladar. Eudel quiere trabajar con el resto de instituciones y niveles institucionales de Euskadi para poder salir de esta crisis juntos, porque si lo hacemos juntos, lo haremos mejor. Y por otra parte, es muy importante que actuemos ya. El planeta no puede esperar, el clima no puede esperar. Tenemos que tomar decisiones para transformar nuestras formas de vida y nuestra propia sociedad.
Y para acelerar esos procesos de cambio y de transformación es imprescindible contar con los fondos extraordinarios europeos. Y en este caso, hoy hemos vuelto a trasladar pues, el mensaje de que los ayuntamientos de Euskadi estamos preparados, estamos listos para afrontar este reto de transformación de nuestra sociedad hacia una sociedad mucho más sostenible y saludable, y estamos también preparados para poder recibir esos fondos extraordinarios que permitan también a nivel municipal impulsar esos procesos de transformación tan necesarios para nuestra economía, para nuestra salud y para nuestro planeta. Y como ejemplo de ello, pues es que recientemente, ayer mismo, también se publicaron la resolución de la convocatoria de ayudas para el transporte público, y hay que decir pues, que 11 municipios de Euskadi hemos recibido 16,5 millones de euros de los fondos estatales, no son fondos europeos, pero sí son fondos estatales extraordinarios, para impulsar el transporte público y para seguir avanzando en una movilidad sostenible. Y que este es el camino. Los ayuntamientos de Euskadi estamos preparados para poder recibir esos fondos y para poder impulsar esos procesos de transformación que logren que nuestros pueblos y nuestras ciudades sean pueblos y ciudades modernos, sostenibles y saludables. Y muchas gracias de nuevo al Sailburu y a su equipo por el trabajo que están realizando y por este canal de comunicación tan necesario para los municipios vascos. Bai. 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 Aipatu duzu arrisku bat dagoela, estatuarekin nolabait bideratzen ari zareten gaia, enfokatu nahian, baina arrisku horren berri jaso nahiko. Bueno, arriskua, nik izan dutena arriskua da, bueno, funtz honek ondo erabiltzeko behar duena da, funtz honek proiektu egokiekaz lotu, ez? Hor dago, bueno, tentazio handi bat, edo batzutan gertatzen dena, Madriletik da, diru batzuk ematen duzkozunean, esaten dute, bueno, zuk hau diru honek dela hau egiteko, ez? Da, askotan hori egiteko guk ez dugu behar, edo hori eginda dago, eta beste guze batzuk nahi dugu egin, eta hori da gure asmoa, funtzak joan ditizela proiektuak, beharrezkoak diren proiektuak, eraldaketak diren proiektuak, eta hori da gure kezka nagusina. Gutxi gora bera, apurka nik uste dut lortuko dugula. Bideratzen ari zareten? Bueno, ez da, izango erreza, baina alegin egiten ari gara, ez da, uste dut bideratuko dugula, bai. Eta zenbat diru edo izan daiteke? Bueno, oraindik ez dakigu zenbat diru etorriko dan, ez dakigu zenbat diru izango dan eurten ere, ikusiko du zenbat, dana hori ikusiko dago, Baina, gauze prestatu egin behar dira, gero ondo egiteko. Consejero, ¿cuándo van a llegar los primeros fondos para los ayuntamientos en este caso? Y luego también una segunda cuestión, ¿el procedimiento exactamente cuál es? ¿Los ayuntamientos tienen que presentarse a las convocatorias que va a sacar el gobierno español por cada área o van a recibir un dinero directamente y ellos lo van a...? Vamos a ver, yo creo que todavía no está nada definido en ese sentido, ¿no? Pero desde luego no sabemos cuántos dineros van a venir este año, dependerá de cómo vayan surgiendo las convocatorias, pero en principio los ayuntamientos van a poder optar directamente a los fondos que plantee el Estado, por una parte, eso va a ser así, a las convocatorias del Estado, pero también van a venir dineros a la Comunidad Autónoma de Euskadi, al Gobierno vasco, que sean, digamos, ámbitos de actuación locales, y entonces el Gobierno vasco lo que hará será transmitir esos fondos también vía convocatorias, o, bueno, de la manera que parezca oportuno también transmitir esto a los ayuntamientos, ¿no? Entonces, yo creo que las maneras o las vías van a ser muchas. Lo que hay que ver es qué proyectos son, a qué responden, dónde están, y luego canalizar esos fondos allá donde corresponde. Y en el ámbito local, desde luego, corresponderá trasladar muchísimos fondos, seguro. Y la parte que le toca a la comunidad autónoma, ya tienen, que se pregunte aquí, en la parte que le toca a la comunidad autónoma, Sí. ¿tienen ya un poco más perfilado cómo va a ser ese procedimiento, cómo van a ser los cauces? Bueno, vamos a ver, nosotros lo que sí estamos manteniendo son contratos estrechos y permanentes con la Administración del Estado, ¿no? Yo creo que también el Estado incluso todavía desconoce cantidad de cosas. Es decir, bueno, pues Europa tiene que dar el visto bueno definitivo al proyecto, Europa tiene que ya tratar de canalizar una parte importante de recursos, y lo que estamos haciendo es, manteniendo ese contacto con el Estado o con, bueno, sí, con las instituciones en Madrid, tratar un poco de, efectivamente, bueno, pues sentar un poco las bases de manera que los recursos que vengan, pues vengan de la mejor manera, vengan cuanto antes y tal. Pero todo eso todavía, cuánto va a venir, cuándo va a venir, eso todavía no lo sabemos. Sí, consejero, comentaba que, bueno, la falta de comunicación con el Estado puede poner en peligro alguno de estos proyectos.
Vamos a ver, comunicación hay. No es que no haya comunicación hay y va a haber más comunicación todavía, más intensa. Pero bueno, yo lo único que estaba tratando de decir era que en algunos casos, o en muchos casos, el Estado lo que hace es condicionar unos recursos a unas actuaciones muy concretas y que en algunos casos esas actuaciones, por nuestra parte, o no son de interés, digamos, o ya esas actuaciones se han llevado a cabo o lo que sea, ¿no? Entonces, lo que queremos es tener un margen de maniobra y una flexibilidad de manera que, respetando los objetivos europeos, incluso los del plan español, bueno, pues tratar un poco de tener una flexibilidad y un margen que nos permita destinar esos recursos a los proyectos que, insisto, respetando esos marcos, bueno, pues que sean más de interés, tengan un efecto económico mayor, un impulso de transformación mayor, etcétera, ¿no? Queremos sacarle toda la utilidad, creemos que los recursos hay que utilizarlos bien, hay que utilizarlos con responsabilidad y, por lo tanto, lo que queremos es tener ese margen para que, efectivamente, se destinen a los proyectos que tengan un mayor impacto económico. Bai, bueno, nire sailak eguna da, bueno, zenbat eta diru gehiago ekarri, ez, funtzo honetatik ona Euskadirentza hori egingo dugu, ez. Gero, ikusiko dugu, gero, funtzak horret datozena jakingo du zertako diran, ez. Orduan, ez dakit, Urdai bai Guggenheimekoa hor hemen proiektu barruetan dago. Eta, bueno, lotzen badugu funtzak ekartzea Guggenheimerako, Guggenheimerako izango dira. Vamos a ver, vamos a ver, yo creo que hay que quitar una cosa clara, es decir, hay que aclarar una cuestión. Es decir, yo no voy a ser un repartidor caprichoso sobre fondos europeos para los proyectos que queramos, no tengo ese papel ni tengo esa voluntad, ¿no? Es decir, los fondos van a venir para lo que vengan. Entonces, nosotros trataremos de que vengan los máximos fondos para los máximos proyectos, pero cuando vengan para un proyecto, los fondos serán para ese proyecto. Pero no es que vengan fondos para el Guggenheim y digan, no, y ahora vamos a hacerlo para, no sé, para el Ayuntamiento de Gasteiz, para que haga, yo qué sé qué. No, será para el Guggenheim si es que los fondos son para el Guggenheim. Entonces, yo ahí no tengo ese margen de flexibilidad. Lo que dijo el consejero era que aquí había muchísimos proyectos de naturaleza cultural, cuando a él le preguntaron, y que, bueno, que lo que habrá que hacer será defender todos estos proyectos que son prioritarios y por eso están aquí, defenderlos con intensidad y luego veremos lo que viene, ¿no? Para lo que... ¿Eso quién lo decide? ¿Si es para algún gen o es para otro proyecto? ¿Eso quién lo decide? ¿España o...? Bueno, nosotros, España con el Gobierno o con las instituciones que pelearemos para todo. Desde luego, el Gobierno va a poner un empeño en que se cumpla al menos digamos, plan, ¿no? Plan de actuaciones de toda naturaleza. Entonces, otra cosa es que luego cuánto venga, pues veremos. Trataremos de que venga lo máximo, pero veremos. Eskerrik asko, Anori.